Hola, ¿qué tal? Feliz martes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a una nueva sesión de charlas con expertos de 5G Américas que hoy presenta el tema ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Para ello nos acompañan tres expertos del sector. Leeré brevemente sus perfiles a continuación. Nuestra primera panelista invitada es la señora Nanette Martínez. Ella actualmente es CEO de Onboard Cyber. Cuenta con una licenciatura en estudios interdisciplinarios en Tufts University, donde combinó todos los cursos básicos del programa de Ciencias de la Computación. En 2016, la señora Martínez lanzó un negocio de software como servicio para minoristas locales. Ella se unió al gobierno en 2021 como la primera mujer CTO estatal de Puerto Rico y luego se convirtió en CIO estatal y directora ejecutiva del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico. Además, supervisó el primer centro de operaciones de seguridad del gobierno que apoyó algunos de los ataques cibernéticos más conocidos en Puerto Rico. Actualmente, en el sector privado, la señora Martínez continúa apoyando la implementación de controles de seguridad de la información por parte de las empresas para mitigar y transferir riesgos a través de su firma Onboard Cyber. Nuestro segundo invitado en el día de hoy es Luis Adrián Salazar. El señor Salazar es consultor internacional actualmente y también es profesor de la Universidad Latina de Costa Rica. Fue ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de ese país. Anteriormente también se desempeñó en el rol de docente en Lead University y en la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 25 años de experiencia en cargos corporativos, públicos, académicos y de consultoría dentro del sector público y privado. Es promotor de iniciativas públicas y privadas encaminadas a la creación, aceleración e internacionalización de empresas de base tecnológica. También es un experto en cooperación internacional, bilateral y multilateral. Y nuestro tercer panelista invitado es Pedro Huichalaf Roa. Él es abogado de la Universidad de Valparaíso, candidato a magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, diplomado en Ciberseguridad, ambos de la Universidad de Chile. Entre 2014 y 2016, el señor Huichalat fue designado subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, en donde tuvo que liderar, coordinar, promover y fomentar políticas públicas en materia de telecomunicaciones en ese país. Posteriormente se desempeñó como consultor independiente y es director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y director del Consejo Chileno de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Actualmente el señor Huichalat se desempeña como asesor de la División de Desarrollo Tecnológico e Industria de la Subsecretaría de Defensa en el Ministerio de Defensa de Chile. También es profesor del Magíster de Seguridad de la Información de la Universidad Mayor y forma parte como investigador del Centro de Investigación en Ciberseguridad de esta misma universidad. Nuestros invitados dialogarán con la moderación de nuestro vicepresidente José Otero, quien cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones en la región. El señor Otero es parte además del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global publicado por el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. También fue invitado a participar en el foro de expertos de la UIT sobre indicadores de telecomunicaciones TIC para ayudar a definir formas en que las entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. La formación académica del señor Otero incluye títulos en política de la Universidad de Boston, de Derecho en la Universidad de Edimburgo, de Tecnología en la Universidad de Georgetown e Innovación Social en la Universidad de Cambridge. José Felipe Otero es también actualmente instructor adjunto de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, donde dicta cursos sobre transformación digital y el impacto de la tecnología en los negocios, la política pública y la cultura. Recuerden, estimada audiencia, que esta sesión está siendo grabada, luego será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas para posteriormente enviarles el enlace de esta grabación a todos vía correo electrónico. Finalmente, queremos destacar que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad de los panelistas y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Dando por terminada esta breve presentación, doy paso a José Otero, vicepresidente de 5G Américas, moderador de la sesión, quien hará la introducción del tema y les contará más detalles sobre la dinámica de esta charla del día de hoy. Gracias nuevamente a todos y adelante, José, buenos días. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se estén conectando. Muchas gracias, Lorena, por tan extensa
presentación. Hoy contamos con un panel de lujo. Tenemos tres de los principales expertos sobre ciberseguridad en la región. Y me parece que este es un tema eh, sumamente importante al que no se le da la relevancia que necesita, sobre todo cuando estamos hablando de ese mundo de transformación digital, de Internet de las cosas, de territorios inteligentes, donde la digitalización, básicamente impulsada por un mayor número de dispositivos conectados, lo que nos está diciendo es vamos a tener una mayor cantidad de dispositivos que pueden ser interferidos para lograr un acceso no autorizado a esas redes. En este sentido, bueno, hay bastante trabajo por delante que hacer, tanto en términos de redes inalámbricas, sobre todo cuando estamos hablando de que aún estamos en todo ese proceso de virtualización, buscar la forma de incrementar la seguridad en todo ese proceso de las redes de 5G y ya, sobre todo cuando estamos hablando ya de esa sexta generación que nos va a estar llegando en 5 años, donde aparte de la inteligencia artificial vamos a estar haciendo computación cuántica para incrementar la seguridad. Sin embargo, teniendo en cuenta de todo este tema de ciberseguridad que no llega a tener la repercusión porque tal vez no es un tema tan atractivo, no es un tema, digamos, chico, sexy, en términos de los tomadores de decisión de política pública, en los pasados 11 meses hemos tenido ataques en Costa Rica, hemos tenido ataques en Perú, en Chile, en Colombia. La semana pasada tuvimos unos fuertes ataques en las Antillas Menores, digamos, bueno, hace 2 semanas exactamente en Trinidad, Tobago, Barbados. Y estos son los que nosotros escuchamos. Estos son los que nos enteramos por ciertas características de esos ataques. Yo estoy seguro que no hay ningún territorio, no hay ningún mercado en las Américas que no haya sido atacado o no se haya intentado atacar por medio de ciberespacio. Ante esta realidad, lo que vamos a hacer es una metodología muy sencilla. Voy a hacer una pregunta general. Cada uno de los panelistas va a tener 3, 4 minutos para responder y ya luego, dependiendo de cómo vaya marchando la conversación, haremos unas 2 o 3 preguntas más y lo vamos a abrir luego a todos los que están en la audiencia. Y para comenzar, quiero preguntarle a Pedro. Considerando todo lo que sucedió en las últimas semanas en términos del ataque que afectó a varios países de Sudamérica, y como comentabas anteriormente, antes de entrar en el debate, ¿qué es lo que se tiene que hacer a nivel país? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar para que empecemos a considerar a la ciberseguridad como un punto protagonista en las agencias de desarrollo de los distintos países de la región? Ahora sí, estimado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos acá, partes que nos interesa el desarrollo tecnológico y no tan solo de nuestros propios países, sino que también hay que mirarlo esto como un ecosistema y un ecosistema local, regional, y tal como está el título, ciberseguridad en Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que efectivamente el tema de la transformación digital fue un proceso que se ha implementado. Se hablaba de un tsunami digital y específicamente la pandemia fue un gran catalizador para la incorporación de tecnología. Eso significó nuevas formas de relacionarnos, aumentó el tema, por el tema de evitar desplazamiento, aumentó el tema de la conectividad, el tema de trámites en línea, este tema de trabajo a distancia, la educación a distancia, pero esto generó paralelamente un segundo efecto, que es el que nos tiene acá a nosotros conversando, que es esta delincuencia que se produce ya no tan solo en ámbitos físicos, ya no estamos hablando de portonazos, de asaltos, de robos, sino que hoy día ya estamos hablando de otros temas como por ejemplo el tema de la suplantación de identidad, los phishing, los malware, los robos de información, la afectación de infraestructura crítica, y esto ha generado un desafío tanto primero a las organizaciones, a las empresas, que son las primeras que empiezan a implementar estas tecnologías, al ciudadano a pie, pero también a los estados.
Y yo creo que efectivamente uno de los problemas es la conciencia de la importancia, obviamente, de considerar primero una cultura de ciberseguridad como un elemento novedoso desde el punto de vista de que tiene que formar parte de nuestro lenguaje, pero también, como tú mencionabas, de que los tomadores de decisiones, tanto en ámbitos de mundo privado, público, y también las universidades, los centros de formación, determinen que este es un tema que nosotros tenemos que considerar por los efectos, porque hoy día estamos visualizando cómo estos ciberataques están generando afectación directa a los ciudadanos en forma directa o derivada, es decir, cuando se afecta a un servicio público, a una empresa y a su vez afecta a los clientes, obviamente ahí nos damos cuenta de este tipo de temas. Entonces, la primera reflexión y el primer llamado es entender que esto es una realidad que está pasando a nivel global y cada vez que los países se desarrollan más tecnológicamente y no miran el aspecto de ciberseguridad, generan un mercado atractivo, digámoslo así, para estas bandas de delincuentes, porque al final en eso se están convirtiendo, en atacar obviamente infraestructuras, servicios, datos, y lo importante es tener esta conciencia, esta mirada, y yo siento que estamos avanzando. Existen algunos convenios internacionales, algunos países que lo han ratificado, los estándares han aumentado, pero creo que Latinoamérica y Centroamérica en particular hemos estado más lentos de los avances regulatorios, pero también de formación de capital humano, de personas, y obviamente el rol de los estados tener ciertas garantías, lineamientos, y de los privados, obviamente, tener seguridad. Así que yo creo que esa es la primera mirada que yo puedo dar sobre este escenario. Perfecto. La misma pregunta para Nanette. Buenos días, ¿me escuchan bien? Gracias, José. En Puerto Rico se han dado varios ataques cibernéticos al Estado, en sector privado. Este año se ha escuchado mucho ataques cibernéticos y amenazas en el sector de la salud. Sí, Puerto Rico tiene unas idiosincrasias, ¿no? Unas particularidades en nuestro tema de estatus, ¿no? Donde, pues sí trabajamos de la mano. Y yo personalmente, al haber trabajado en el Puerto Rico Innovation and Technology Service, que era la tecnología, la oficina de tecnología del gobierno estatal, pues trabajé muy de la mano con gobierno federal, ¿no? Entonces, en ese caso, pues yo sí tuve mucha colaboración con el FBI, con CISA, que es la División de Homeland Security, que trabaja con ciberseguridad específicamente. Y eso nos ayudó a como hacer un kickoff en lo que tiene que ver con el intercambio de información, ¿no? Y ese tema, así mismo, como lo dice Pedro, es muy acertado, o sea, esa es una mentalidad, ¿no? Que conlleva que entonces se pueda hacer un buen intercambio de datos, una buena colaboración entre distintas entidades. Eh, Ahora mismo en Puerto Rico se está creando hay una legislación para crear una ley de ciberseguridad, o sea, y en realidad hay mucho de esto, para mí son muy buenas noticias porque sí existe un esqueleto, ¿no? De lo que debería estar pasando, por lo menos a nivel de gobierno. Existe una estructura ya creada, ¿no? Pero al crear la PRITS, pues tal vez no es lo mismo que tenga fuerza de ley, ¿no? Entonces esa ley sí crea una oficina oficialmente dedicada a seguridad cibernética que ya entonces le da más fuerza a ese Security Operations Center que pude yo ayudar a crear, y también crea la figura del CISO, o sea que existiría, si se aprueba esa ley, pues una figura que trabajaría de la mano con el CIO para asegurarse de que se implemente ese programa de seguridad cibernética a través de todas las agencias de la rama ejecutiva, me parece que es el alcance de la ley, y eso entonces ayudaría a realmente como obligar, ¿no? Que no sea solamente una mentalidad, sino que haya una estructura, esa política, esos estándares le dan una fuerza de ley. O sea, que incluso incluya unas penalidades, unas multas
a aquellas entidades que no se adhieran a esas regulaciones. Así que realmente ese marco de ley sería súper valioso, porque siempre estamos hablando de esta mentalidad y esta cultura que hay que fomentar, ¿no? Y es sumamente importante. La realidad es que eso tiene que pasar en todos los sectores, pero el hecho de que haya una ley, pues no da espacio para fallar. Entonces, de repente, todos estos estándares y estos procesos que hay que implementar, ya cuando hablamos del tema técnico, pues tienen que estar implementados sí o sí. También establece que se debe adiestrar el capital humano. O sea que estamos hablando de que atiende varios temas que sabemos que han sido pues, críticos, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel global. Bien. Muchas gracias, Nanette. Ahora vamos a darle la palabra a Luis Adrián Salazar para que nos hable de la situación en Costa Rica, donde uno de los temas más sonados en los últimos años ha sido toda la discusión de la administración de espectro para servicios 5G y en una de las cláusulas, o más o menos en uno de los momentos que se estaba hablando de 5G, surge un documento del gobierno donde decía, bueno, vamos a implementar 5G, pero sin protocolos de seguridad. Entonces, mientras respondes la misma pregunta, también estaría interesante que mencionaras cómo ha evolucionado todo ese tema. Bueno, vamos a ver. Yo creo que primero hay que circunscribir, digamos, el tema de la ciberseguridad, porque yo creo que en algunas ocasiones eh, lo tocamos como un tema independiente de muchas otras áreas. Y yo creo que hoy estamos viendo una convergencia tecnológica en donde es un error estratégico país el hablar de una estrategia de inteligencia artificial, una estrategia de ciberseguridad, una estrategia de telecomunicaciones, una estrategia de transformación digital del Estado, etcétera, porque cada vez los servicios son muchísimo más convergentes, los mercados cada vez son más digitalizados e inmersivos, y entonces el quehacer diario desde el punto de vista político, económico, social de los países, pues tiene elementos digitales y esto pues directamente afecta la parte de, o está relacionado directamente con la parte de ciberseguridad. Uno de los temas que además de eso es fundamental es que cada vez estamos más conectados, ¿verdad? Yo creo que y eso yo siempre se lo digo a las empresas o cuando doy conferencias, nosotros, o sea, las empresas deben de dejar de vender equipos y empezar a vender estrategia de desarrollo país si es que quieren consolidarse desde el punto de vista como proveedores de ciberseguridad, ¿verdad? Porque ha cambiado un poco el speech. Ahora, Costa Rica ha venido en un proceso donde no ha sido fácil la devolución del espectro. Recordemos que hace algunos años, 12 años, pues nosotros no teníamos un mercado abierto de telecomunicaciones. Ha sido complejo la recuperación de espectro en las bandas de 3.5 y 2.6 para poder darlo ponerlo en el mercado. Yo, hasta donde entiendo, salió o sea, se está haciendo el proceso de licitación bueno, estoy claro en esto, está desarrollándose por parte del ente regulador un pliego para poder sacar a licitación algunas bandas bajas, medias y altas, todavía la 2.6 no, pero la 3.5 sí unos segmentos, y pues hoy evidentemente ahí deben de incluirse algunos elementos de ciberseguridad, o sea, recordemos que con esto hay estándares que deben de cumplirse, el 3GPP, etcétera, para que evidentemente los diferentes infraestructuras de desarrollo que se hagan para 5G, al igual que deben de estar en las anteriores, pues tengan una consolidación lo suficientemente robusto en cuanto al desarrollo de telecomunicaciones, en cuanto al desarrollo de 5G. Ahora, hay un tema con el que me gustaría cerrar y es que basado en todo eso, en las amenazas, en los riesgos, en las oportunidades que tenemos, en el nivel de infraestructura que nosotros tengamos, evidentemente hay dos silos más que son fundamentales y está pues al lado de la infraestructura, evidentemente los marcos regulatorios que yo creo que deben de ser cada vez más
compatibles con lo que existe a nivel global, deben de ser muy innovadores, deben de ser dinámicos y además de eso deben de tener el cuidado que no se conviertan en la barrera de desarrollo de una tecnología paralela, ¿verdad? O sea, no vamos a dictar una regulación en ciberseguridad que vaya a impedir el desarrollo en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo logramos empatar las diferentes cosas? Y por eso es que yo abogo por una visión convergente. Y finalmente, yo creo que está la sensibilización y alfabetización digital para las personas, las empresas, que en una convivencia, en un mundo tan hiperconectado, hiperdigitalizado, es esencial que pues tengan estas posibilidades de generar una respuesta adecuada desde cuando recibimos un mensaje con una plataforma de mensajería y que lo que contiene es un virus, hasta cuando pues intercambiamos por redes mucho más robustas a nivel empresarial, etcétera. Entonces, pienso que la infraestructura, el marco regulatorio y evidentemente la alfabetización digital forman parte de las necesidades para el desarrollo de los países y obviamente que en esto subrayo, si esto no es una prioridad país, o sea, si el tema de ciberseguridad como un elemento que conforma esa agenda de desarrollo digital de las naciones, pues evidentemente entonces no vamos a llegar a ningún lado porque no van a haber recursos, va a ser muy difícil la implementación, la coordinación va a ser extremadamente compleja, entonces yo creo que el apoyo político al más alto nivel es fundamental. Sí, muchas gracias a Luis. En esta primera ronda me parece que hubo dos puntos sumamente importantes que los primeros lo tocaron Nane y Pedro, y es la parte de la educación. Y en la educación en distintos niveles, en un momento se estaba hablando acerca de cómo integrar todos los aspectos de ciberseguridad dentro del currículo universitario para poder educar a las nuevas generaciones acerca de lo que va a ser algo del día a día en términos de ciberseguridad. Y ya cuando estamos hablando con Luis, él integra el otro tema, que es ese acercamiento holístico en términos de una regulación completamente convergente que es un poco distinto a lo que mencionaba Nanet de estar abriendo oficinas para distintas cosas y ya luego ir coordinando. Digamos, esto es una cuestión de que cada país escoge lo que ellos consideran que es lo más eficiente o cómo mejor se maneja la política de regulación en términos de la idiosincrasia local. Quisiera saber acerca de cuáles son las estrategias que se puede dar a nivel de educación, sobre integración de todo lo que viene siendo la ciberseguridad y también hacia los que toman la decisión. Y cuando estamos hablando de quienes toman la decisión, no solamente estoy hablando a nivel nacional, sí, en esa parte horizontal, sino de jefes de agencia, pero también estoy hablando en zonas verticales, los distritos, los municipios, los cantones, todas las provincias, todas esas partes del gobierno donde se están tomando decisiones y donde están saliendo aplicaciones y nuevas plataformas para ofrecer servicios a los ciudadanos. Esta vez vamos a comenzar con Nanet, luego va Luis y culminamos con Pedro. Bueno, sí, me parece que es lo más importante, esa educación. Y sí sabemos que existen ya todas estas herramientas que te hacen los mock phishing y que cada vez se ven más, son más comunes y esas son tremendas noticias porque obviamente los empleados, que son la primera línea de defensa de cualquier organización, pues son quienes son más susceptibles a caer en esos ataques, pero también son esa primera línea de defensa, quiere decir que son los que tienen la mayor posibilidad de tener un ataque que puede ser crítico, ¿no? Así que es súper importante que sí esos programas de awareness training a nivel organizacional en todos los sectores estén implementados. Pero para que eso ocurra, típicamente tiene que haber ya una conciencia, una educación a ese nivel de alta gerencia, ¿no? Y nivel ejecutivo. O sea que, y esto aplica en todos los sectores, así como dice a nivel de jefe de agencia, pues yo tuve la oportunidad de hacer ese awareness y solamente fue porque fue bienvenido de parte del alto, o sea, del gobernador, de la Secretaría de Gobernación,
cuando yo pude tener esas conversaciones con ellos y ellos me estuvieron de acuerdo, o sea, tuvieron ese entendimiento de que esto tiene que ser una prioridad para el gobierno, aunque no sea un tema sexy, pues ahí fue que entonces se me abrieron las puertas para yo poder hacer esos esfuerzos de concienciación a los jefes de agencia. Lo mismo tiene que pasar en el sector privado y nosotros tuvimos, ¿verdad? Colaboración con distintas organizaciones. Yo ahora en mi capacidad profesional fuera de gobierno, pues también he tenido acercamientos y conversaciones con distintas entidades en el sector privado y lo mismo tiene que pasar, es exactamente lo mismo, es una apertura y una prioridad que le tienen que dar la alta gerencia en cualquier organización. Eso quiere decir no solamente que van a apoyar los esfuerzos de los oficiales de seguridad, sino que van a estar también envueltos en ese, o sea, y eso es un cambio organizacional y cultural para todo tipo de alta gerencia, porque típicamente esto es algo que se le dejaba históricamente al área de IT o habían un personal que trabajaba con esto y no había que envolverse, pero no, estamos hablando de que por la incidencia y por los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo y el impacto que puede tener un ataque cibernético en una organización, ya la alta gerencia de cualquier organización tiene que estar envuelta en probar los planes de contingencia, en aprobar la política de seguridad cibernética, tiene que estar también tomando esos mismos adiestramientos que toma su personal. O sea, tiene que estar también adiestrado y educado y apoyar en todo momento los esfuerzos que se están haciendo de educación en su organización. Ya en lo que tiene que ver con el área académica, pues sí, he participado en varias conferencias y veo por donde se están yendo los esfuerzos del sector de la academia en Puerto Rico. Y hay universidades, la Universidad Politécnica tiene un currículo excelente de ciberseguridad. En Atlantic University también se están trabajando, hay unos esfuerzos que trabaja el sector non-profit, también organización fantástica, se llama aquí Obsidian Consortia, que está trabajando con raíces cyber y específicamente buscan capacitar personal y no solamente a nivel técnico, sino pues de todos los niveles, ¿no? Para que se familiaricen más con lo que es el impacto de un ataque cibernético y cómo detenerlo. Sí, muchísimas gracias, Janet. También les anuncio que 5G América tiene un convenio de cooperación con la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Bayamón, para llevar a cabo eventos sobre este tema. Ahora le doy la palabra a Luis. Gracias. Vean, volviendo un poco a lo que hablábamos hace un momento, la ciberseguridad no es exclusivamente un elemento técnico. O sea, cuando nosotros estamos hablando de que los modelos de desarrollo país en este momento tienen varios cimientos en los cuales está la educación, la salud, la seguridad, etcétera, es importante recordar que la ciberseguridad, dada la transversalización que tienen las diferentes áreas de desarrollo, y por eso hablaba hace un rato de desarrollo económico, político y social. ¿Y por qué político? Porque incluso con los temas de desinformación y con la capacidad de generar ciberdelincuencia, pues obviamente desde la suplantación de identidad, uso de inteligencia artificial con fines inadecuados, etcétera, todo conforma un proceso para el desarrollo de las naciones. Entonces, por sí mismo es necesario que exista una comprensión absoluta por parte de los tomadores de decisión, y cuando hablo de tomadores de decisión estoy hablando de presidente o presidente de la República, primer ministro, ministros, gerentes generales de empresas, cámaras empresariales, academia, para que nos demos cuenta que la tecnología per se es un elemento, pero que va enfocado y ahí está el secreto, en la generación de reducción de la pobreza, aumento del empleo, aseguramiento de la frontera alimentaria, acceso al agua, reducción de círculos de violencia. Y entonces me dice, pero ¿cómo es posible de que nosotros tengamos que decir que la frontera alimentaria y la ciberseguridad? Evidentemente, cada vez
más los procesos agrícolas y los procesos agropecuarios están digitalizados y pues evidentemente se vuelven susceptibles a ciberataques, ¿verdad? O sea, no solamente hay un ciberataque con ransomware o phishing para robar identidad o para poder capturar información, sino que podemos apagar una planta eléctrica, podemos llegar y generar cualquier tipo de locura desde el punto de vista criminal que las personas que pues están metidos en esto y las organizaciones que están metidos en esto pueden hacer, pero evidentemente es esencial que la estrategia que se siga considere la vinculación, como lo decía José hace un momento, desde el gobierno central hasta las personas, pasando por los gobiernos locales, por los gobiernos federales, en el caso de los países que así lo tienen, y evidentemente que existiendo una colaboración con los entes multilaterales y bilaterales. Y pienso que aquí es esencial una cosa, bueno, dos. Una, el ser humano en el centro, evidentemente para su protección y protegiendo el funcionamiento público y el crecimiento de empresas. Y dos, el trabajo y el apoyo internacional. Nosotros como América Latina no tenemos la capacidad a nivel de fondos, de poder destinar presupuestos muy grandes, y si los hay, pues no son todos los países, donde podamos hacer investigación y desarrollo para poder generar innovación y para poder tener tecnología de punta en función de poder mitigar, contraatacar, defendernos, etcétera, de ciberataques de alto impacto. Y entonces yo creo que la vinculación con países amigos que están desarrollando y que hacen grandes inversiones en estos temas, al menos en el caso de Costa Rica, yo lo veo con Israel, Corea del Sur, España, Estados Unidos, pues es fundamental para poder estar lo suficientemente protegido, entendiendo que actualmente la ciberseguridad metida dentro del ecosistema digital en un mundo hiperdigitalizado puede incluso romper el pacto social que existe porque sus capacidades de incidencia en las personas, en las instituciones y en las empresas es de alto impacto. Entonces yo creo que ahí es esencial y obviamente para cerrar la idea, esta vista dentro de, cuando hablo del ecosistema digital, vista de una forma integral con el tema de telecomunicaciones, con el tema de inteligencia artificial, computación en la nube, etcétera, porque al final entonces es ahí donde nosotros nos integramos y evidentemente con una visión a futuro donde pues de una manera prospectiva podamos saber qué vamos a ocupar en cuanto a recursos tanto de talento como de recursos tecnológicos, porque como hablaba José hace un momento, pues, la computación cuántica, cuando la computación cuántica llega, entonces se cambia un poco ¿cómo se llama? El modelo de ciberseguridad. Entonces, esos son los elementos que yo veo que hay que integralizar y entender para generar una estrategia robusta y que además de eso nos dé un direccionamiento país y regional. Sí, muchas gracias, Luis. Pedro. Mira, Chile tiene una particularidad que en temas de tecnología ha sido un país bastante innovador. De hecho, hemos desarrollado hartas políticas públicas y hoy día los indicadores señalan, por ejemplo, que Chile es uno de los países más maduros dentro de Sudamérica y también a nivel mundial. Por ejemplo, en el despliegue de fibra óptica. Estamos dentro de los 10 países de la OCDE que ha más crecido la fibra óptica. En tecnología inalámbrica, por ejemplo, ya tenemos bandas comerciales de 5G ya desplegadas, o sea, ya se hizo ese tema de las licitaciones, se está avanzando hacia nuevas tecnologías. También se está desarrollando, de hecho, se hizo un índice de aplicaciones de inteligencia artificial dentro de Latinoamérica y Chile también lo está liderando. Entonces, ¿qué escenario nos está mostrando? Primero, un escenario donde el desarrollo tecnológico lo estamos implementando. Sin embargo, hay que tener una mirada, obviamente, coordinada entre los distintos actores y también con un impulso de políticas de mediano y largo plazo. Yo creo que esto es muy relevante. O sea, independiente de las realidades locales de gobiernos o de tendencias políticas, hay que tener una conciencia de políticas de mediano y largo plazo y que tengan una mirada también de perspectiva, tal como lo mencionaba Luis, en el sentido de que una cosa es tener la solución puntual de lo que está ocurriendo, las necesidades urgentes, pero también tener pensado qué es lo que se viene en el futuro, sobre todo con las tecnologías de frontera.
Cuando hablamos de tecnología de frontera, estamos hablando, por ejemplo, del 6G, estamos hablando de inteligencia artificial, que ya se está empezando a aplicar muy cruzado con el tema de ciberseguridad e infraestructura y telecomunicaciones. También miradas, por ejemplo, de la computación cuántica, que cuando uno dice esto se ve como en el futuro, bueno, y vemos países como Estados Unidos, ya hay una orden presidencial para establecer una obligación a los servicios públicos para adecuar sus procedimientos con fondos incluso destinados a afrontar el próximo escenario que es complejo, porque los países que no estén observando, que no estén ya visualizando lo que va a significar este cambio de uso de tecnología, de bits a sistemas cuánticos, nos va a dejar desnudos. Es decir, van a haber países, estamos hablando del punto de vista de ciberseguridad, protegidos y países vulnerables. Tal como antes existía esta brecha de países conectados y desconectados, en un futuro vamos a tener esa tendencia. Y al menos, ¿qué es lo que se está haciendo en Chile? Primero, mencionar que desde el punto de vista de ciberseguridad, aunque resulte curioso, desde el año 2018 tenemos un día nacional, o sea, un mes nacional de la ciberseguridad por ley. Es decir, hubo una iniciativa de un parlamentario y estableció octubre como el mes de la ciberseguridad. Y la ley solo dice eso, dice, será octubre el mes de la ciberseguridad donde se va a promover todo el tema de educación, formación, charlas, conciencia, etc. Entonces, también el Parlamento existe una comisión dentro del Senado que se llama el Congreso, esa Comisión del Futuro. Y la Comisión del Futuro hoy día hace acuerdos de colaboración con organizaciones, con invitados especiales, con científicos, y han desarrollado, por ejemplo, un libro blanco de ciberseguridad. Estamos sacando temas ahora de inteligencia artificial. Se está sacando también un proyecto y se está presentando al Ejecutivo para tener una agencia de prospectiva, que también es parte de una mirada de futuro, y se están estableciendo acuerdos marcos, o sea, ya hay un marco de inteligencia artificial, se está pensando ahora en una ley marco de infraestructura crítica y ciberseguridad, creando una agencia que genera todo esto. Pero yo creo que este es un trabajo, insisto, colaborativo de todos los sectores, donde no tan solo sea una lógica regulatoria abstracta, sino que también, como tú mencionabas, José, el tema de las universidades, de la formación, del rol de las empresas de entender, porque los efectos ya lo estamos viendo. Solo un par de ejemplos. Pasó esta situación internacional con esta empresa FX que tuvo un efecto en Colombia, pero que tuvo un efecto dominó por esta cadena de suministros y finalmente impactó a distintas organizaciones, incluyendo a Chile, con una innovación. En Chile existe lo que se llama el mercado público, que es la forma abierta, transparente de realizar las transacciones del gobierno, o sea, del Estado, digámoslo así, con empresas privadas, y resulta que esa plataforma estuvo caída. Pero ahora tenemos un proveedor local que está afectando también a más de 100 municipios. Piensa que en Chile hay más de 350 municipios y 100 están siendo afectados por una plataforma que estaba hosteada en un sistema de la nube en un proveedor chileno. Entonces, eh, uno piensa finalmente que esos incidentes siempre van a ocurrir. No hay ninguna medida 100% segura para evitar, por ejemplo, un ciberataque, pero sí hay que tener alguna política de enfrentar esto, de prevenir, de reaccionar, de levantar luego los servicios, y obviamente esto es un trabajo colaborativo que implica también compartir y ver experiencias de otros países. Solo como dato, recientemente estaba No, mirando, a ya, ya, propósito ya, de Costa no, Rica, no, no, es que ya te me has pasado más del doble ya, de los 3 minutos, vas por 7. O sea ya, que solo vamos a... terminante, ahí están los ejemplos que podemos aceptar. Gracias, José. no, no, es que con la pregunta la vas a poder dar, entonces, porque ya tenemos una pregunta y yo, pero bueno, un par de anuncios. Algo que dijeron que es muy importante, que también va relacionado con toda la parte de la educación e integración de todo el mundo académico en todo lo que viene siendo lo de ciberataque, es que no tenemos en América Latina muchísima inversión en investigación y desarrollo. Hoy, casualmente, se hace público la versión del 2023 del Índice Global de Conocimiento, que es como se dijo inicialmente,
una publicación entre una fundación sin fines de lucro basada en Dubái y el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde tengo el honor de participar en el comité asesor. Y lo que hacen es, vamos a hacer una comparativa de cómo se genera el conocimiento en los distintos países del mundo, pero no solamente cómo se genera, sino cómo se comunica y cómo se difunde. Y aquí tiene desde la parte de la educación, las instituciones educativas, la parte del gobierno, la parte de la infraestructura de telecomunicaciones, la otra infraestructura, infraestructura civil. Y me parece que es algo sumamente interesante porque no que porque estemos muy bien en un sector, significa que estamos bien en todos los demás. Lo otro es, ¿se acuerdan de Estonia? Ese país que es un modelo para emular en términos de todo lo que viene siendo ciberseguridad. En 2007 fue el país que sufrió uno de los peores ataques de ciberataques de la historia y se pudo reconstruir. ¿Por qué ellos sí pueden? Porque nosotros no podemos. Eso es algo sumamente importante. Como un país que no tenía nada en términos de ciberseguridad es ahora el punto de referencia, uno de los puntos de referencia a nivel mundial. Y aquí con eso vamos primero con Pedro, Mm, 3 minutos, Pedro, y sí. después vamos con Luis y culminamos esta ronda con Danet, porque ya tenemos desde Chile, bueno, desde una empresa chilena, la periodista está en Argentina, una pregunta. Así, dale, Pedro. Sí, no, mira, efectivamente, tal como tú mencionas, hoy día hay que mirarlo como un concepto geopolítico y donde los roles de los estados deben ser determinantes. Y fíjate, hoy día estamos encontrándonos con episodios lamentables como son las guerras, tanto en Rusia y también ahora en Israel, y resulta que en ambos ya se está aplicando la figura de las guerras híbridas, es decir, donde efectivamente los estados están tomando decisiones y actuando con ataques y defensas en materia de ciberseguridad. Y es novedoso porque por primera vez los estados están manifestando efectivamente que están desarrollando cuerpos de defensa, es decir, no tan solo seguridad interior, sino que exterior en esa lógica. Y bueno, Chile tampoco está detrás, tenemos una política nacional de ciberdefensa que se está actualizando, se actualizó la política de ciberseguridad civil, digámoslo así, y lo que yo creo que al final, solo para cerrar de entender, ejemplos como tú lo dices, de países como Estonia, que hicieron un cambio cultural, un cambio de formación, de forma de relacionarse con los ciudadanos, y poniendo, como tú lo decías, me parece, Luis, el foco en las personas. Yo creo que al final uno tiene que tener esta conciencia. Las tecnologías son herramientas. La conectividad pueden ser tierra o pueden ser aire si uno lo piensa, pero al final lo que nosotros tenemos que pensar en cómo le damos mejor bienestar y seguridad a las personas, cómo le das más herramientas y cómo hoy día el acceso a Internet y las nuevas tecnologías son consideradas por las Naciones Unidas como un derecho humano. Por tanto, tienes que integrarlos, tienes que darle las herramientas, capacitación y finalmente entender que las personas que estén excluidas, o que estén debilitadas, o que no estén presentes en este mundo van a ser apátridas. Es decir, no van a formar parte de esta aldea global de la que estamos parte. Ahí está mi camino. Bueno, Luis, ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? y básicamente, porque siempre decimos que en América Latina no tenemos recursos, no podemos, y tenemos ejemplos alrededor del mundo de países que en su momento luego de ser víctimas de grandes ciberataques, por ejemplo de Estonia, se han convertido en muy poco tiempo en puntos de referencia global a nivel de ciberseguridad, porque ellos pueden y nosotros no. Uno, capacidad de trabajo en equipo a nivel de América Latina. Eh, Hace 3 meses estuve en un TTX, tanto para el Cono Sur primero como para la región andina. Y una de las cosas que a mí más me sorprendió es, en caso de que haya un ataque, cómo funciona la coordinación internacional de las áreas, digamos, que son de las regiones más cercanas. Y entonces yo creo que uno, trabajar en equipo. Nosotros como América Latina tenemos que aprender a trabajar más en equipo. Tenemos que ser más capaces de generar sinergias.
de tener mayores estrategias compartidas, canales de comunicación claros. Entonces, uno, trabajo en equipo. Dos, el hecho de poder tener una prioridad país. Cuando algo es prioridad país, pero cuando algo es prioridad país, como mencionaba yo hace un rato, o sea, es prioridad país porque la máxima autoridad así lo ha comprendido y lo ha conceptualizado. Cuando algo es prioridad país, los recursos aparecen. Eso es absolutamente cierto. Yo siempre pongo el ejemplo, o sea, yo fui ministro y digamos que eran más, pero que hubiesen 20 ministros y cada uno de los que éramos ministros tenía 5 prioridades, habían 100 prioridades, entonces nada es prioridad. Entonces, así funciona. Entonces, trabajo en equipo, que haya prioridad para que haya recursos. Y tercero, que yo creo que es no menos importante, es entender que existe una transversalidad en el tema de la ciberseguridad y que no depende específicamente de una cabeza, sino que depende de un conjunto de variables y de actores dentro de la sociedad que requieren el trabajo conjunto. A mí me hace mucha gracia porque esto, de manera paralela, el informe de Educación 4.0 del Foro Económico Mundial habla de que hay 3 elementos importantes para la educación. Uno, trabajo en equipo. Dos, solución de problemas. Y tres, adaptabilidad. Y cuando lo vemos, es exactamente eso. O sea, este año el mundo invirtió 262.000 billones de dólares en ciberseguridad. En un mundo donde estamos creciendo en ese nivel de inmersión digital, yo pienso que el trabajo conjunto, la prioridad y el que todos sepan que pueden verse afectados es fundamental, amarrado por lo que ya tanto los colegas como Nanet como Pedro han mencionado de una manera muy clara, como el tema educativo y alfabetización digital. Y perfecto. Y para concluir esta ronda, Naner, y después vamos a preguntas. Pues sí, de acuerdo con ambos compañeros. En la situación de Estonia, cuando Estonia comienza esta revolución digital de ellos partían de una situación también frágil, ¿no? Porque venían recuperando su independencia y entonces, de cierta forma, se dice que ellos venían como construyendo toda esta infraestructura digital prácticamente de cero. Y yo recuerdo muchas veces durante mi convención en Peritz que yo pensaba, oye, hubiese sido grandioso que estuviéramos montando cosas de cero, ¿no? Es mucho más sencillo eh, implementar y tomar acción a veces cuando no hay nada, que cuando ya existen unos sistemas que están funcionales, que están implementados, que han tenido adopción, ¿verdad? Y que todo el mundo en las organizaciones sabe trabajar ya con ellos. No sé si la comparación es una adecuada, ¿no? Y si realmente era de cero que comparamos así esa revolución de Estonia, pero, pero sí, ciertamente esos temas de adopción son a veces una barrera, ¿no? Cuando existe una tecnología ya que domina un personal, que domina un gobierno y que está acostumbrado y depende de ellos, comenzar a hacerles cambios. Hay una tendencia que para mí es súper importante que siga, que prospere, ¿no? Y estamos acostumbrados ahora y lo que estamos viendo es que existen muchos sistemas que no en su diseño inicial no eran seguros y que ahora se le ponen muchas capas de seguridad. Ahora, lo que tiene que ir ocurriendo y que ha ido sucediendo es una mayor popularidad del diseño, los conceptos de Secure by Design y Secure by Default, donde sí lo que es técnico, el software y la infraestructura, se diseña de forma segura a la hora pues, valga la redundancia, de diseñarse y antes de venderse y a la hora ya de adoptarse, a la hora que un consumidor la compra y la implementa, la configuración digamos, hardened, ¿no? Y discúlpenme el Spanglish, en Puerto Rico hablamos así. Hay un hardening ya, hay una configuración más segura donde entonces se va abriendo según la necesidad de operar. Así que ese tipo de tendencia también es importante junto con lo que dicen los compañeros, esa colaboración en equipo y esa educación que siempre vaya existiendo y que se vaya creando esa cultura de seguridad en todas las organizaciones.
Gracias, Daniel. Tenemos la primera pregunta que viene de Leticia Pautacio de BN Américas. BN Américas. ¿Creen que los ataques sufridos por las telcos en Latinoamérica y que afectaron a varios servicios gubernamentales podrían cambiar la forma de contratar tecnología en la administración pública de Latinoamérica? Y en ese caso, ¿qué cambios se esperan? Me parece que teniendo en cuenta de que el ataque más reciente fue involucró a Chile, vamos a ver la opinión de Pedro. Sí, mira, yo creo que aquí, cuando ocurrió lo de Colombia al menos, hubo una reacción del gobierno que era necesaria. Pero había unas declaraciones que mencionaban que probablemente iban a ir, por ejemplo, el sistema de cloud o el sistema de nube, iban a terminar con los contratos con los privados y después iban a ser un tema estatal. Yo creo que aquí no hay que radicalizar y hay que trabajar en forma colaborativa. Primero, tiene que haber reglas claras respecto a los estándares, respecto a la exigencia de seguridad, y como yo te decía, respecto a la respuesta. Pero yo sí creo, y de hecho acá en Chile se está discutiendo, la gobernanza de los datos. Es decir, qué pasa con los datos que son del Estado, si los puede tener, entre comillas, respaldados en la nube en privado y depender los servicios, perdón, perdón, Salud. únicamente de los privados, o el Estado sí tiene ciertas garantías de exigencias de respaldo. Y al menos la hipótesis que estamos planteando, es una cosa que se está conversando, es que también el Estado tenga la capacidad de tener sus propios data centers para sus datos públicos, pero como una forma complementaria, es un respaldo, es decir, puede seguir realizando contratos con privados. Obviamente hay datos estratégicos que los tiene el Estado en territorio nacional, pero el Estado también tiene que tener cierta monitoreo y cierto control de información de tal forma que frente a caídas de servicios, sobre todo de estas cadenas de servicios, es decir, proveedores que proveen a su vez servicios a terceros, pueda levantar los respaldos y obviamente tenerlo. Entonces, eso significa tener también educación, entender el valor estratégico de la infraestructura. No es que sea competencia de los privados, sino que trabajar colaborativamente, pero insisto, al final el rol de los estados tienen que entenderse como tal y no externalizar servicios a privados, porque ahí es donde se producen estos problemas. Mientras esperamos por alguna pregunta, pueden hacer la mano, lo pueden escribir en el chat. No sé si Nanet o Luis quieren agregar algo. Nanet. Yo sí creo que tanto en el sector de telecomunicaciones como en cualquier otro sector, en cualquier otra industria del sector privado, van a cobrar más importancia todos los acuerdos con terceros. Justamente así mismo, como lo dice Pedro, eh, y no solo los consumidores mirando a las compañías de telecomunicaciones, sino las compañías de telecomunicaciones con sus suplidores. Le van a dar mucho más importancia y van a tener un escrutinio mayor sobre todos los proveedores de servicios que ellos también contratan, o sea, aquellos que le dan mantenimiento a las antenas, o sea, toda esa vigilancia o observaciones sobre cómo llevan a cabo sus propios procesos de seguridad en sus empresas, ¿no? Que ese riesgo de terceros siempre va a cobrar una mayor importancia. Luis, no sé si quieres agregar algo. No, solo algo muy sencillo. Yo creo vamos a ver, la relación público-privada tiene que seguir desarrollándose y obviamente pues yo creo que cada vez va a ir sofisticándose más, ¿verdad? Entonces yo creo que la forma en que se hacen los contratos, etcétera, las actualizaciones sobre sistemas, los mecanismos de mantenimiento, etcétera, van a ir evolucionando y yo pienso que lo que hay que hacer ahí nuevamente es trabajo en equipo, o sea, sector privado, sector público. Yo no estoy tan seguro que el sector público tenga que ser el encargado absoluto de generar su ciberseguridad. Yo creo que eso se puede hacer de manera colaborativa con el sector privado. O sea, vamos a ver, la responsabilidad, evidentemente, nada más para dejar clara la posición, la responsabilidad recae en el sector público, ¿verdad? O sea, eso no hay ninguna duda. Sin embargo, lo que digo es que se puedan utilizar
equipos, herramientas del sector privado mediante acuerdos, porque yo no veo que el gobierno, o sea, que muchos gobiernos de América Latina tengan la capacidad por sí mismos de desarrollar esas capacidades de ciberseguridad sin recurrir a la empresa privada, ¿verdad? Entonces, creo que cada vez se van a sofisticar más los acuerdos de público-privados y me parece que esa es la ruta adecuada. Sí, perfecto, Luis. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Mientras se le quita la timidez a la audiencia, me gustaría mencionar algo basado en lo que acaba de decir Luis. Recordemos que en América Latina y el Caribe, independientemente del estatus político de los mercados, tenemos más de 40 mercados. De estos más de 40 mercados, alrededor de un 60 o un 70% tienen unos marcos normativos que son completamente obsoletos. Muchos de ellos son marcos que se crearon en un mundo analógico, ya sea para liberalizar y o privatizar el mercado, y desde entonces no se han modernizado. Entonces, no todo el mundo tiene una posición privilegiada en términos de acercamiento desde una perspectiva regulatoria a lo que viene siendo el mercado de tecnologías de información y comunicaciones y telecomunicaciones y la infraestructura ya establecida que tiene un país como Chile cuando lo estamos comparando con otros mercados de la región, sobre todo si nos vamos a la región del Caribe, donde tenemos unas asimetrías muy fuertes en todo lo que viene siendo la conectividad. Lo otro que me gustaría también recalcar es que cuando estamos hablando de esos miles de millones de dólares que mencionó Luis en términos de inversión en ciberseguridad, concordamos que la gran mayoría son del sector público, del sector privado, para reforzar toda esa infraestructura digital del sector privado. No muchos gobiernos están invirtiendo fuertemente en el aspecto de la ciberseguridad. Digamos, tenemos grandes excepciones con gobiernos que han anunciado una política pública y han hecho esfuerzos bastante claros para moverse hacia a ese objetivo. Digamos, tenemos Brasil, tenemos Chile, tenemos Costa Rica, también Colombia, que ha prometido más de 40 millones de inversión para este año. Se han hecho desde la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones distintos eventos en términos de ciberseguridad. Está incluido en República Dominicana también en todo su plan de 2030, o sea que sí hay esfuerzo, pero hay muchísimos otros mercados que no voy a mencionar, donde todavía esto no es parte de la principal plataforma de gobierno, porque o se ignora la repercusión o simplemente no hay en este momento una voluntad política para estar impulsando el mercado. Bueno, hay un saludo del Consejo de Prospectiva de Chile. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los panelistas en este momento? Con tantos temas de ciberseguridad y tantas personas en la audiencia, no puedo creer que no haya una sola pregunta, teniendo en cuenta el entorno geopolítico internacional que tenemos sobre el tema de seguridad. Bueno, un mensajito. Aquí está, que no lo puedo ver. Alexander López dice cómo se ve comprometida la bioseguridad con la puesta en escena de los computadores cuánticos. ¿Quién quiere responder? Claro. Pedro, alzo la mano Sí, mira, primero. es que por eso yo te comento, mira, estos son temas que a mí me ha llamado mucho la atención porque yo lo he escuchado y lo he visto, por ejemplo, en Europa, con recomendaciones de establecer ciertos lineamientos en Europa respecto al tema de computación cuántica. Lo vi en Estados Unidos con el presidente Biden, con un instructivo como presidencial en que estableció ciertos, insisto, fondos y obligaciones a los servicios públicos para prepararse, considerando que la línea de tiempo era entre 5 y 10 años. Estamos viendo a China cómo se está desarrollando muy fuertemente, y sectores privados como Google, como Microsoft. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Que los países de Centroamérica, e incluyendo Chile, este tema no está presente en la discusión política ni en la discusión de mirada.
Al menos en Chile sí hay una universidad que está desarrollando algunos productos, que la Universidad de Concepción está avanzando. Hay una niña incluso que fue destacada a nivel mundial como una alumna, como destacada, que es una chilena que creó una organización para niñas que se llama eh, 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 como con niñas en quantum, es decir, están hablando justamente de computación cuántica, pero siento que este es un tema tan clave porque son tecnologías que van a marcar una diferencia que necesitamos. O sea, si ciberseguridad no es tan sexy, yo creo que computación cuántica es algo que nos estamos olvidando y yo creo que va a ser un tremendo desafío por el desarrollo tecnológico y también por la formación de capital humano, insisto, porque cada vez la inteligencia artificial nos está haciendo menos capaces de entender las tecnologías. O sea, yo no tengo ninguna capacidad de entender la inteligencia artificial si me presenta un algoritmo, pero soy un usuario intensivo. Pero hay que pensar quiénes están detrás, que están diseñando incluso la forma de ver la sociedad. Entonces, ojo, la computación cuántica es un temazo que nos vamos a enfrentar en los próximos años y hay una línea de tiempo en que los países se van a robustecer con todas estas tecnologías y los que no tenemos ningún desarrollo vamos a ser objetos de ciberataque, objetos de degradación, digámoslo así, por más que tengamos plataformas, porque efectivamente estas tecnologías generan tal impacto como lo fueron en su momento la implementación de tecnología de inteligencia artificial, que hoy día incluso la discusión es que cuánto afecta a la humanidad, qué tan peligroso es para la humanidad, y cuando uno habla de estas cosas, uno dice un exceso, y no, es lo que está ocurriendo. Así que es el llamado a que la próxima charla hablemos de computación cuántica para entender el valor que tiene. Sí, Pedro, mira, en ese mismo tema que me estás hablando, en Las Vegas, cuando se hizo el Mobile World Congress en Américas en Las Vegas, hubo toda una mañana, 4 horas de discusión sobre computación cuántica para seguridad en redes de telecomunicaciones y cómo se va a estar integrando a todo lo que viene siendo la sexta generación. Había más de 200 personas en la audiencia. ¿Sabes cuántas personas había de América Latina? Me imagino que... Habían dos. El, el director de Norteamérica de GSMA y el vicepresidente de América Latina de 5G Américas. No había más nadie. Este es un tema que se va a estar discutiendo nuevamente en Barcelona. Ojalá haya más personas de América Latina discutiéndose. Es un tema que sí se está llevando, presentando en distintos foros a través del mundo, digamos, pero por alguna extraña razón todavía no cala en la mente de muchos empresarios y servidores públicos de América Latina la importancia que tiene. Pero tenemos una pregunta. Dice José Marín, una de las recomendaciones generales en materia de ciberseguridad es el mapeo de datos y la evaluación de los riesgos. ¿Cuál sería para los panelistas la mejor forma para realizar estos procesos y si se dispone de algún sistema de inteligencia artificial especializado para este tema? ¿Por qué no vamos primero, no sé si Nanek la quiere contestar? Me parece que es una que pueden comentar todos los panelistas. Luego pasamos por Luis y después con Pedro. Bueno, voy a dar un pasito Eh, para atrás. Está en el chat la pregunta. Sí, sí, sí. Voy a dar un pasito para atrás y tocar algo de la contestación que dio Pedro, porque sí me parece que en los temas de inteligencia artificial, o sea, me parece que una similitud entre el tema de inteligencia artificial y el tema de quantum computing, en el sentido de que al ser tecnologías emergentes, pues hay un potencial y hay unos riesgos, ¿no? Que presentan. Ahora, está en cómo los utilizamos. Nosotros, por ejemplo, yo puedo decirles, hubo unos controles de seguridad que se implementaron en todo el gobierno, que yo lo estoy recomendando implementar a compañías y otras entidades, que son los clientes de Endpoint Detection and Response. Ese tipo de herramienta
pues tiene un componente, hay ciertas herramientas que tienen unos componentes de inteligencia artificial que ayudan, promueven una escalabilidad y una agilidad en lo que es en lo que representaba antes un proceso manual o un proceso que a un humano, por ejemplo, un analista en un SOC, en un Security Operations Center, le podía tomar muchas horas identificar un falso positivo para entonces descartarlo y no prestarle la atención que necesitan esos recursos escasos, pues se puede utilizar, o sea, se está aprovechando. En la misma forma que representan unos riesgos, pues sí hay que pensar que representan unas nuevas capacidades para todas las herramientas y controles de seguridad. Ya cuando hablamos sobre el mapeo de datos, pues para mí ese es uno de los temas más importantes, uno poder tenerlos clasificados, o sea, tener una buena clasificación de los datos. ¿Por qué? Porque la verdad que hay un breach, ¿no? Un ataque cibernético. Si nosotros tenemos un mejor mapeo, pues sabemos cuáles pueden ser cuál puede haber sido el impacto, ¿no? Y lo podemos saber de forma más rápida, podemos actuar de forma más ágil, que en un ataque cibernético es todo. Eso hace toda la diferencia, la capacidad que uno tiene de avanzar. O sea que la inteligencia artificial en estos procesos, en la medida que se utilice para precisamente eso, agilizar lo que podrían ser los procesos manuales y que a un humano le pueden tomar mucho tiempo, pues nos da, yo digo superpoderes, nos dan mejores capacidades de reaccionar. Luis, Mire, yo quisiera ser muy concreto en esto. Yo creo que el tema de manejo de datos es fundamental y yo creo que todo empieza por reconocer el valor del dato. O sea, ¿qué es un dato? ¿Qué representa ese dato? ¿Cuál es el potencial de ese dato? ¿Cómo podemos utilizar ese dato? ¿Qué valor general y valor agregado nos genera el uso de ese dato con otros datos para convertirlo en información? Entonces yo siento que es esencial que se parta de ese hecho. O sea, vamos a ver, o sea, evidentemente la inteligencia artificial hace uso masivo de datos por medio de algoritmos, etcétera, pero yo creo que al final de todo, los datos o sea, y esto es el resumen de todo lo que significa los procesos de digitalización, digamos, en su expresión más sencilla. O sea, tenemos datos, esos datos son usados a través de algoritmos que necesitan un procesamiento. Ese procesamiento, además de eso, genera resultados que ocupan almacenamiento y un tema que es súper importante, que es el tema de energía, y así se compone la ecuación. Pero evidentemente, desde el punto de vista la cultura de uso de datos, el fortalecimiento del marco regulatorio en cuanto al manejo y protección de datos, propiedad intelectual, etcétera. Esto viene a generar elementos colaterales que son absolutamente relacionados con las capacidades que tengamos nosotros para poder tener un ecosistema digital adecuado. Entonces yo creo que valdría ¿cómo se llama? Y gracias por la pregunta al colega, porque yo creo que valdría la pena el generar una conversación a futuro sobre el valor del dato, ¿verdad? Porque cuando iniciamos desde esa base mínima, o sea, desde ese átomo ¿cómo se llama? Dentro del mundo digital, pues podríamos llegar y empezar a generar conclusiones y resultados de alto valor cuando ya veamos todo el bosque y no solamente esa semilla, porque yo creo que evidentemente es una de las cosas más importantes que en este momento existe y si podemos nosotros lograr posicionar ese concepto de valor del dato, yo creo que vamos a dar un salto cuantitativo, no hablemos de cuantitativo, mejor cualitativo en el tiempo para el manejo de la infraestructura digital. Pedro. Sí, mira, cortito. Hace mucho tiempo ya se dijo que los datos son el petróleo del futuro y de hecho ya lo son. En segundo lugar, hoy día los datos son el valor más apreciado de las organizaciones, el intangible más importante. Y finalmente, a propósito de inteligencia artificial, yo creo que los datos son como el espectro radioeléctrico para las empresas de telecomunicaciones móviles. Es decir, si no tienes espectro, no puedes hacer comunicaciones móviles y la inteligencia artificial sin datos no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que la importancia de esto es que las organizaciones lo consideren y los estados. De hecho, en Chile al menos
y por eso Luis me decía que estaba en Chile conversando con el gente de gobierno digital. Acá se está discutiendo, por ejemplo, si hay una regulación para el uso de la inteligencia artificial dentro del Estado o por funcionarios públicos, porque cada uso significa la entrega de datos. Datos que pueden ser sensibles, que pueden ser confidenciales, que pueden ser, obviamente, de repente, dependiendo de la herramienta, el tema de la confidencialidad, pero no hay que centrarse como datos privados, sino que como datos, como dice Luis. Es decir, hay un género y una especie. Efectivamente hay que preocuparse de los datos personales en el uso de inteligencia artificial, pero hay que concentrarnos principalmente en los datos, que son lo que hace a una inteligencia artificial inteligente por la dinámica de entrenamiento. Si no existieran esos datos, solo tendríamos códigos de algoritmos sin funcionalidad, y es por eso que es tan importante que lo tengamos en conciencia, tanto a uso personal como también institucional y nacional. Sí, estamos ya prácticamente llegando al final de la tarde de hoy, pero no puedo irme, antes de darle unos minutos finales a cada uno de los panelistas, no puedo irme sin hablar de los datos, digamos, y sobre todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial. En América Latina, en estos momentos, tenemos más de 400 millones de smartphones entre cuarta y quinta generación. En otras palabras, todo el mundo tiene aquí en esta sala un computador en la mano que tiene al menos un sistema generativo de inteligencia artificial, aparte de todos los otros que puede acceder por medio de el navegador y todas las otras aplicaciones que puede bajar de sistemas de inteligencia artificial que van desde el predictivo al generativo y otros más. Entonces, si estamos hablando de esos sistemas de inteligencia artificial y la importancia de los datos, lo que estamos viendo, y esto nos lo hemos mostrado los generativos, entre primero los orales, el Alexa, el Siri, el de Google, luego el famoso chat GPT, que le preguntas cualquier cosa después de 2022 y te va a dar una excusa mala, o el Ernie Bot, que viene siendo de Baidu, para usar uno de los chinos, donde le preguntas por Hong Kong y te dice, ¿por qué no hablamos de temas más amables? Etcétera. El dato es lo que te va a estar, el input es lo que te va a determinar el output. Al final es una operación matemática, ese famoso algoritmo. Y los datos que estamos generando en el sur global, en los países en desarrollo, en América Latina, no son muchos. Y eso es bastante claro. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, me imagino que ha leído los libros de Cathy O'Neill, el de John Bulanwini, acerca que estas son de Harvard, MIT, acerca de cómo cuando estamos buscando estos sistemas de inteligencia artificial y, digamos, para reconocimiento facial, si eres una mujer negra no se te reconoce. Asimismo, si le haces preguntas acerca de lo que está pasando en el sur, no te reconoce, no te da la información y no te da una información adaptada a tus realidades. Entonces, cuando estamos hablando, si vamos a partir de un sistema de inteligencia artificial a los que nos estamos alimentando con la información apropiada y vamos a utilizar esos sistemas de inteligencia artificial como un insumo a todo lo que viene siendo la ciberseguridad, estamos tomando los pasos correctos, estamos tomando los pasos incorrectos. Pero obviamente eso es ese tema para una nueva charla con estos expertos. Y ahora lo que sí le voy a dar es unos 2 minutitos a cada uno para que se despidan, resuman la visión más importante, porque estamos casi media hora pasado de tiempo. Y ahora sí vamos a ir por Danet, Luis y terminamos con Pedro. Brevemente, muchas gracias por incluirme en este panel. Ha estado buenísimo. Sí quiero tocar, ¿verdad? Sé que es para una próxima discusión, pero sí, en Puerto Rico se ha hablado mucho sobre crear un marco legal regulatorio para la inteligencia artificial. Yo aproveché en su momento cuando hablé con distintos legisladores para hablar sobre, bueno,
antes de entrar en esta conversación hay que entender qué es lo que vas a regular, ¿no? ¿Para qué vas a hacer un marco regulatorio? Porque está la inteligencia artificial, pero eso abarca un montón de cosas. Está el machine learning, está el deep learning, donde es que realmente va a haber unos riesgos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues a mí me parece, uno de los que más me preocupa es el riesgo de la desinformación, ¿no? Y sobre todo en un año preelectoral, que es donde vamos a ver, esta va a ser la orden. Y va- Y se nos congeló Nanet. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Luis y ya veremos cuando Nanet regrese. Muchas gracias y pues agradecer a 5G Américas, a Manuel, a José, perdón, por la gentil invitación. Yo creo que aquí el tema es saber que la ciberseguridad es un tema transversal, es un tema que implica oportunidades, amenazas, retos que nos obligan a sacar lo mejor de nosotros mismos, del entendimiento del ecosistema digital, sabiendo que existe la necesidad de inversión en infraestructura, el trabajo en equipo, la priorización política de los países, el trabajo público-privado, y saber que pues, esto nos puede afectar desde el punto de vista de los campos político, económico, social, en diversas áreas del desarrollo humano, y lo importante aquí es que todos trabajemos en conjunto y que le demos la prioridad adecuada para que aparezcan los recursos necesarios. Así es que agradecer a 5G Américas y pues siempre a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, muchas gracias, Luis. Entonces, Nanet, que te cortaste y no pudiste terminar. no sé qué se escuchó, pero nada, comentaba que es un tema la inteligencia artificial es un tema que nos va a dar mucha tela de que cortar, y es definitivamente para una próxima conversación, pues cuente conmigo. Y gracias por incluirme en el panel de hoy. Muchas gracias. Y Pedro. Mira, dos cosas. Primero, a propósito de la inteligencia artificial, hace muy poco se generó acá en Chile una cumbre ministerial y de altas autoridades, el 24 de octubre, y se firmó lo que se llama la Declaración de Santiago, donde distintos países de América Latina y el Caribe firmaron una declaración para avanzar y promover una inteligencia artificial con ética. Yo creo que este tema hay que considerarlo, hay que entenderlo y una forma de que los gobiernos trabajen colaborativamente, como lo hemos mencionado. Y termino con la última mensaje. Hay que estar siempre reflexivos, siempre hay que estar pensando en el escenario futuro. Y los invito a leer un libro que se llama Hiperconectados, que es de Eduardo Arriagada, que es un chileno, un profesor, un periodista, que antes había escrito un libro que se llama Tsunami Digital, y le aseguro que va a ser un buen espacio de reflexión sobre estos temas porque hoy día estamos hiperconectados y tiene mucho efecto. Eso, estimado. Y muchísimas gracias. Antes de que se despidan, estoy colocando la declaración de Santiago en el chat y Lorena, te doy la palabra.